La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, estamos aquí reunidos con los jóvenes, nuestros invitados especiales en este horario. Aquí a través de nuestras pantallas estamos llegando hasta las familias, por eso es Jóvenes para los jóvenes, pero siempre acompañado de los padres, de lo que ellos también van recibiendo como testimonio y ejemplo de nuestros padres, es decir, en nuestras casas. Los jóvenes nos dicen sus inquietudes y al mismo tiempo sus proyectos, ¿verdad? Porque ellos tienen todo ese dinamismo propio de la juventud. Hoy los invitados especiales que vienen, así nomás les voy a decir de lejos, vienen de lejos, o por lo menos un poquitito más lejos de donde nosotros estamos. Y vamos a escucharles, ellos se van a presentar como siempre. Como aquí son dos niñas, vamos a ver quiénes son. Vamos a comenzar aquí por la derecha, ¿eh? Entonces, si podías presentarte, decir un poco tu nombre, qué estás haciendo, te tenemos que conocer. Todos te quieren conocer y de dónde venís también nos vas a decir. Bienvenida entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Sofía Rolón, tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de periodismo, estoy cursando mi segundo año acá en la Asunción. Periodismo. Así es. Así que vos ya podés venir aquí en mi lugar ya, ¿verdad? Para dirigir. Claro que sí. Pero ¿qué área querés, Sofía, del periodismo? Me voy más hacia lo deportivo. ¿A lo deportivo? Sí, me gusta mucho cubrir, me gustan mucho los deportes. Qué bien, che, Sí. deporte entonces. Bueno, pues no dijiste de dónde estás viniendo. O dijiste de la parroquia San Buenaventura. ¿De dónde? De Yaguarón. Ya dijiste, ya. Yo nomás que estuve medio desatento y quería saber quién era Sofía. Periodismo. Sí. Segundo año. ¿Y cuántos años se estudia el periodismo? Son 4 años. 4 años. 4 años sin tesis todavía. Sí. Y con la tesis 5 vamos a decir. 5, vamos a ponerle. ¿Y dónde ustedes tienen que practicar después? ¿Tienen que hacer algún...? Sí, debemos hacer pasantías. Pasantías, sí. Cada uno busca el lugar donde pueda hacer sus pasantías. Y si es deportivo, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a las canchas, Cerro Olimpia. Guaraní pues, tenés que ir a transmitir un poco. Yo te voy a escuchar. Puede yo ser. Soy guaraní, pues. Claro que sí, yo me animo a todo. Lo que venga primero. Lo que venga nomás. Sí. Está bien, te felicito. ¿Y en tu casa, cuántos hermanos son o qué números son? Somos 2 hermanos. 2 hermanos. Sí, soy yo la mayor. Sí. Tengo un hermano de 12. De 12. Sí, así es. Y vos me dijiste que venís todos los, ¿cuántos? Para estudiar periodismo a Asunción, me dijiste. Sí, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Desde Yaguarón? Sí. ¿Y cuántas horas te lleva de Yaguarón hasta Asunción? 2 horas. 2 horas. ¿Pero en qué venía? ¿En colectivo o tenés tu medio propio? En colectivo. A la cuenta, qué sacrificado, chico. Así es. Qué sacrificado. ¿Y cuánto me cuesta ahora el pasaje desde Yaguarón hasta Asunción? Un colectivo. De Yaguarón a Asunción es 8.000. O sea, 8.000. hasta San Lorenzo. Yo me bajo en la ciudad de San Lorenzo y después tomo la línea que viene hasta el centro mismo de Hasta Asunción. el centro donde vos estás estudiando. Así es. En la universidad. Sí. O sea que 8.000 más, ¿cuánto es el pasaje que va desde la universidad hasta tu universidad? 3.400. 3.400 más. O sea que vos 12.000 más o menos estás gastando solo para venir. Para venir. 12.000 para irme otra vez, sí. O sea que vos tenés que gastar más o menos unos 30, 40.000 guaraníes por día. Sí, así es. A la cuenta. ¿Y vos dónde producís tanta plata para gastar? Sí. En vos subes pata de tú te acuerdas, de barro. Y además de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y además te aplazado y tenés que venir. No. Tengo buenas notas, por suerte. Yo pensé que tenía que recursar el doble que ibas a gastar o el triple. Te felicito, Sofi. Gracias. Qué bueno, che. Y vos estás ahí en tu parroquia. ¿Y qué haces en tu parroquia? ¿Qué es tu función? Yo formo parte de la pastoral juvenil. Estoy ahí, estoy activando ahí. Desde hace no tan mucho. Ya. Sí. O sea que hace poco no, pero sos jovencita, ¿no? Sí, obvio. Dijiste que tenés 19. 19, acabo de cumplir 19. Acabas encima de cumplir 19. Bueno, vamos a presentarle pues a la otra también que está aquí entre nosotros. Bueno, presentate un poco.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ingrid Báez, soy coordinadora de la pastoral. A vos sos la coordinadora. Yo tenía que haber comenzado contigo. Perdón. Comencé con la derecha. O entre ustedes no hay, como se dice, entre bueyes no hay jornada. Claro que no. Bueno, Ingrid, ¿y vos cuántos años tenés, me dijiste? Yo tengo 22 años. 22 años. Ah, ya solo mayorcita aquí contra tu amiga. Le puedo hacer una capetella. Y sos la coordinadora. Soy la coordinadora de la pastoral. ¿Y desde cuándo sos coordinadora? Desde este año. Ah, desde este año. Estoy en la pastoral juvenil hace 6 años. Así es. Y activamos Trabajando con con otros roles. con los jóvenes, sí. Ya. Qué bien, che, qué bien. O sea que si hace 22 menos 5, ¿cuánto es? ¿De cuánto es? Me aplazo 17. A los 17 por ahí comenzaste. Sí. Bueno, ¿y qué vos estás haciendo, Ingrid? ¿Cuál es tu estudio o tu trabajo? Yo estoy cursando el último año de la carrera de instrumentación y área quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas en ¿Y la UNA. cómo le dice? Instrumentistas. Instrumentistas. O sea, le pasa ahí. ¿Te gusta el quirófano, veo? Sí. ¿Eh? Sí. Y le querés ver ahí cuando le están cortando la panza, el corazón o lo que sea, pecho abierto. Sí, ¿Y ya participaste de alguno de esos? sí, ya. ¿En serio? ¿De qué, por ejemplo, participaste? En una cirugía de cardiología. por ejemplo. Cardiología, lo justamente. Sí. ¿Y qué tal el corazoncito? Bien. Late vio como dice, enamoradito ahí, nuestro corazón. Sí. O nosotros. Te felicito, che. O sea que instrumentista, así le llaman. Instrumentadora. Instrumentadora, le dicen aquí. Instrumentadora. Che, ¿y qué es lo que te pide? El médico, está ahí. El cirujano. El cirujano, ¿qué te dice? Tijera, Sí. bisturí. ¿Qué otra cosa? Decime, porque yo no conozco todos los nombres de todos los instrumentos que tienen ahí. ¿Me podrías pasar una kosher? Kosher, Kosher. ahí sí que ya me mataste. ¿Qué es el kosher? Una pinza también. Ah, una pinza, ya. Sí. Ese así medio como tenaza, ¿verdad? Sí, te piden aro, alice. Aro, ¿qué es el aro? También es una pinza. Otra pinza. ¿Y después otra cosa? Alice. Ali, ¿qué es el ali? Alice. Alice. Sí. ¿Y También qué es el una alice? pinza. Una ala, que tiene No. forma de ala. Viste que soy ignorante, che. Tengo que estudiar contigo, por lo menos para ir aprendiendo, para no ser tan ignorante. Sí. Te felicito, che. Bueno, ¿y vos también de dónde? ¿De Yaguarón? Ya. Sí. Y comentame vos, tu familia, ¿cuántos son? ¿Tu papá, tu Nosotros mamá, hermanos? somos 3. 3 hermanos. Tengo una hermana de 14 años y un hermanito de 6 años. Ah, o sea que bien escalonado los Sí. tus padres, che. Yo 22. 22. Ya. Y vos también, así como Sofía, te vas siempre a la universidad. Sí. Desde Yaguarón. ¿Y en qué te vas? En colectivo. Ah, yo pensé que te iba así como nuestro presidente en helicóptero. Desde Quisiera. ahí. Quisiera también, obvio. Pero no tenés la posibilidad. No. O no soy de la Fuerza Armada. No. Tenés ahí la jefe del ejército. Bueno, qué bien, che, te felicito. Colectivo, ¿cuántas horas te lleva de Yaguarón hasta tu universidad? Y de San Lorenzo, de Yaguarón, si tengo práctica hospitalaria, tengo que subirme a las 4 Las para 4. poder llegar bien 6:45 aproximadamente en el Hospital de Clínicas, que es nuestro Ah, hospital hospital escuela. de Sí. clínica, mira. Ahí nosotros tenemos clases y también en ex clínicas en San Juan. Pero ahora tus clases ya es ya en el quirófano, en esos lugares ya. También tenemos clases teóricas. Ah, tienen también teórica. Ya. Tenemos práctica hospitalaria y también tenemos guardias. Ah, tienen guardia Sí, ya. exacto. Guardia. ¿Y cuántas horas ustedes así tienen que hacer de guardia, por ejemplo? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí. Qué bien, che. Bueno, así nos vamos presentando, seguramente que hay muchas otras cosas más que Ingrid y Sofía nos quieren decir, ¿verdad? De su familia. Pero, en fin, estas son las cosas. ¿Y tenés algún hobby vos, Sofía? Algo que te guste así, extra de todo lo que vos estás haciendo. O ya no tenés más tiempo para algún hobby. Me gusta leer mucho, soy ¿te de gusta leer? leer mucho. Novelas. Ok. Novelas, sí, sí. novelas, sí. Leo Sí, muchas y novelas. vos con eso luego periodismo, tenés que saber Sí. mucho, tenés que manejar esas cosas, el lenguaje, etc. Y vos además, Yo de soy- eso, ¿qué te gusta? Yo soy handbolista. Juego Ah, handball. deporte, handball. Sí, juego con la facultad también. A la cuenta. Tenemos, Ah, de la selección. tenemos de un la equipo facultad. de la... Yo no soy de la selección de Yaguarón o de la selección del Paraguay o la selección de algún lugar. No. Estoy también jugando con el Club 14 de Julio de Yaguarón y en la Federación de Yaguarón. ¿Y salió campeón alguna vez? No, todavía no. Bueno. Con Ita, sí, ya, yo llegué a jugar con Ita. Ah, con Ita, Sí, bueno. Ita, sí. Y por ahí te van a decir, che, pasa, no el Alice, sino que pasa la pelota, te van a decir. Es Ahí es pasar otro la rol. pelota. Ahí es otro rol. Eso ya es otro rol. Sí. Pero hay que pasar, hay que jugar en equipo ahí. Sí, exactamente. Todo Bueno, bien. muy bien, así le tenemos aquí a Sofía y a Ingrid, qué lindo.
escuchar un poco estas chicas que están también con la pastoral, ¿verdad? La pastoral de su parroquia, pastoral. San Buenaventura se llama entonces. Y San Buenaventura, ahí esa parroquia es maravillosa porque es un templo, de las reducciones, ¿verdad? De aquel tiempo. Espectacular, franciscano. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí le tenemos a Sofi y a Ingrid. A vos te gusta entonces el handball, pero eso como hobby. Pero también, si sos jugadora, que quiere decir medio profesional, ¿len dónde Ina? Ingrid, ¿te gusta eso? Tenerlo el cuerpito ahí de atleta. Y vos, Sofi, te gustan las novelas, ¿verdad? Sí, me gusta el periodismo. Mucho. Y vos, instrumentadora, así le dicen, instrumentadora. Que incluso ya participaste ahí de Operación del Corazón, ¿verdad? Qué espectacular. Cada uno tiene su vocación, ¿verdad? Que vos estás ahí. Pero no se ve tanto, ¿verdad? Porque pone todo con sábana eso, o no. O así abierto y te está. Se ve. ¿Abierto y te? Sí. Así, todo. Ya. Eso de película nomás Guau que le pone todo sábana en chiquitito, nomás sí, abren Guau. No. Pero nosotros ahí. Pero vos me tenés la cara conocida. ¿Dónde? O por IPS no tuviste. Sí, en la Capilla María Petkovic. ¿En serio? En las misas. En las misas. Sí. Con razón, tener la cara de angelita. Bueno, y te pues yo suelo ir, ¿verdad? Entonces por eso que me parece. La página del Facebook también. La página de Facebook. Sí. Y ahí estamos ya de Yarañe, con el balón. Bueno, ya que vos sos la coordinadora, vamos a comenzar contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en Yaguarón? Comentame un poco, vamos a saber las actividades de ustedes con los jóvenes en esta pastoral tan interesante que están llevando adelante. Bueno, la Pastoral Juvenil es un ministerio de la Iglesia Católica. Ya. Nosotros tenemos como objetivo ayudar a los jóvenes que puedan crecer en su fe, desarrollar su personalidad y que puedan descubrir su lugar en la sociedad. Ya. O sea que bien completito luego, ¿verdad? Decime por el primero, que ellos tengan que descubrir su fe, dijiste, ¿verdad? Que puedan crecer en la fe. Crecer en la fe, o sea que esa es la propuesta que ustedes hacen. Después, que puedan desarrollar su personalidad. Eso también es demasiado importante para los jóvenes, que ellos desarrollen, que sepan. Y después, que puedan encontrar su lugar en la sociedad. En la sociedad, eso me parece. San Juan Bosco, justamente aquí atrás le tenemos a nuestro amigo Don Bosco, que es el padre y maestro de los jóvenes. ¿Usted le conocía a Don Bosco? No. Más o menos. Más o menos, yo, Sofía, más o menos le escuché. Sí. Y él es el padre y el maestro de los jóvenes. Este es el santo de los jóvenes. Ustedes le tienen que conocer porque ustedes trabajan en la pastoral de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Por eso siempre San Juan Bosco está ahí atrás en nuestros programas, porque es el santo de los jóvenes, jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿y cómo ofrecen ustedes eso, Ingrid, a los jóvenes? Estos tres elementos, estos objetivos que son maravillosos para mí. Bueno, y primeramente empezamos con un retiro espiritual para todos los miembros de la pastoral juvenil, porque primeramente tenemos que empezar por nuestro crecimiento espiritual. Sí. Para poder llegar a los demás. Claro. Después viene lo que sería Pascua Joven, ya. Donde tuvimos más de 150 jóvenes, gracias a Dios. Luego, recientemente tuvimos el concierto de Pentecostés, ya. Donde casi 200 personas se fueron. Y tenemos previsto en nuestros calendarios lo que sería el torneo intercapillas que hacemos por el Día del Evangelizador. Viste que vos solo deportista te gusta. Y handball en primer lugar, ¿verdad? En futsal. Futsal. Está de pero eso para los varones. Es para ambos. Para ambos. Pero juegan mixto o varones. ¿Y por qué no hacen mixto? Porque se pueden golpear. Se pueden golpear. Ya. Prevenir. Para prevenir. Te felicito. Piensan todos los ustedes. Sí. Yo ya le quería meter todos juntos y ahí se... Pero pobres varones se van a golpear todos, ¿verdad? Sí. Pobres varones. Pues las chicas le van a golpear todos. Sí. Así decimos.
También tenemos misas juveniles mensuales. Ya. Recientemente también tuvimos el jubileo, la peregrinación de los jóvenes Sí. en compañía de la campaña del Rosario. Ya. ¿Y el párroco de ustedes quién era? No es el que le hicieron obispo, ¿verdad? No, el párroco era el padre Cirilo Martínez Cirilo Martínez, ya. y ahora está como coordinador el padre Isidro Rolón Ya, Isidro. en compañía del padre Armando Sotelo. Ah, ya. Pero, ¿y al que le hicieron obispo? Él era de dónde? ¿Carapeguá? párroco de Carapeguá. Ah, ya. Sí. Yo escuché algo de Yaguarón, o hubo un cambio después. Hubo De un Yaguarón le llevaron, pero... Nuestro párroco, el que era el padre Cirilo Martínez, se fue a Carapeguá. Ah, eso es lo que Sí. yo ahí me estaba confundiendo. Eso fue. Entonces, ya. Porque al otro le nombraron obispo, de misiones, ¿verdad? Y entonces ahí le tuvieron que cambiar. Dice que todo hasta tus ojos lo veo que están llorando. Viste que están llorando por el párroco que estaba encargado ahí de usted, la pastora. Sí, pero comprendemos también que es La iglesia su necesita, estilo de ¿verdad? vida. Y claro, Por el La cual misión. uno cambia de aquí para allá, ¿verdad? Por mí no vaya, nadie llora, ¿verdad? Entonces ya. Bueno, Sofi, ¿y vos qué haces ahí dentro? Porque ella era la coordinadora, había sido. Sí, ¿Y vos sos miembro o tenés también alguna función específica que estás haciendo en el grupo? soy miembro. Miembro. Ella es nuestra Cordi, como con cariño le Cordi, decimos. Cordi. Sí, nuestra Ya. Cordi. Le apoyamos, estamos con ella. Ella tipo nos da nuestros roles, tipo nos intercambiamos, tipo vos haces esto, yo hago esto, si no en la próxima actividad vos te toca esto, yo esto, ¿verdad? Claro. Ella es lo que nos dirige, es nuestra pala, vamos a Claro, decirle. claro. Es nuestro poste en donde nosotros nos atajamos de ella y ella nos guía. Sí. Y vos, Sofía, ahí con tu capacidad periodística, ¿cómo estás ayudando a tu grupo? ¿O todavía no pensaste? No, estamos ideando. Estamos ideando Sí. todavía, pero mira que el segundo año ya, tu idea ya tiene que estar volando, ahí vos tenés que decir. Pues yo hace poco formé parte de la pastoral. ¿En serio? ¿Hace Sí, cuánto? hace poco. Vamos a ver, ¿vos hace cuánto? Hace marzo aproximadamente. Marzo, Hace poquito, marzo, sí. abril, Mayo, junio, junio, hace 4 terminando meses, Hace sí. 4 meses ya comienza. Ya estás perdiendo tu tiempo. Tampoco así. Tan pronto, hija. Tanto Sí. así, ¿no? Bueno, Ingrid, ya que vos venís, y ustedes también, Sofi, a las dos les voy a hacer la misma pregunta. Ustedes que vienen desde Yaguaro, imagínate por lo que me decís, 150 jóvenes así en un zapuite, 200 jóvenes así en un zapuite. Entonces, si ustedes que tienen relación también aquí con otros jóvenes al venir, sobre todo aquí que están más, vamos a decirle, en la capital, ¿hay alguna diferencia entre los jóvenes o todos más o menos piensan igual o tienen los mismos ideales o tienen también su forma de ser un poco diferente? Tienen también su forma de ser. ¿En serio? Cada uno, sí. ¿En serio? ¿Cómo se le ven más a los jóvenes capitalinos? Medio sobradores. Sí. Sí, sí, Son un poco. son un poco extraños. Ustedes son más sencillos, ¿verdad? Venimos Están de una parroquia humilde. humildes, Sí. sencillas. Sí. Los jóvenes muy abiertos. No, por eso me llamó la atención. De repente así hacen y te vienen 200 jóvenes, ¿verdad? Te vienen así. Y ustedes ahí, Sofi, tienen también así discotecas donde se van sábado, viernes, jueves. No. Ahí a disquear y eso, ¿no? Creo que en la ciudad contigua hay, pero yo, por ejemplo, no soy tanto de salir. Fuera de broma es eso. Yo Sí. cuando salgo Son me más voy. recatados, vamos a Sí, decir. pero tampoco es que porque me creo algo así, sino que no, No, me claro, gusta, claro. no me gusta Sí, salir sí, sí. mucho. Ya. Y tipo, mejor me gusta más pasar tiempo en calidad de familia los domingos en mi casa y ir a ver a los partidos. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta estar en los partidos? Sí. ¿Te va a ver la Ingrid? No, ¿O no? Ingrid, De no. fútbol, ¿no? Fútbol, sí, fútbol. A tu coordinadora ya le ves todos los días, ¿verdad? Entonces... No, tampoco los ¿Y fines. ustedes coinciden, por ejemplo, en los viajes que vienen desde Yaguarón o no? No. No. Los horarios son diferentes. Sí. ¿Quién es más dormilona? ¿Vos? Ella. Ella es más ¿Vos qué dormilona, hora sí. salís? ¿Vos qué hora salís? Yo salgo a las 4 de la mañana de mi casa. 4 de la mañana. Sí. ¿Y vos? 4 también. ¿También las 4? Pero seguramente yo vengo en colectivo de larga distancia. No sé No, si y yo no. Yo ya. O de corta distancia. Sí. A pesar de que es larguísima distancia, 2 horas. Y vos, 2 horas. 2 horas. Pero vos entonces venís más rápido. Sí, yo Porque vengo esos son más directos, ¿verdad? Esos colectivos. Bueno, qué interesante entonces aquí. Ingrid, que es la coordinadora de la pastoral en Yaguaro. Ella ha venido exclusivamente, imagínense, admiro esta prontitud también, tanto de Ingrid como de Sofi, que vinieron desde Yaguarón
porque también quieren comunicar. Este fue el programa de los jóvenes. Así que todos los otros jóvenes que nos están viendo en la otra ciudad, de donde sea, dentro de poco van a venir, imagínense, de Pedro Juan van a venir también. Porque ellos ven, dice, siempre es jóvenes para los jóvenes. Y ellos también quieren mostrar y quieren decir, esto es lo que estamos haciendo por Pedro Juan Caballero. Así que le esperamos a todos los jóvenes del país que están viendo. Este es el programa de ustedes, queridos jóvenes. Tenemos que mostrar las cosas lindas que ustedes hacen, porque ustedes son el oro cuígena para el presente y para el futuro también de nuestro querido Paraguay, tan golpeado sobre todo por la corrupción. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde Yaguarón, que vienen a visitarnos. Sofi, la sabiduría por excelencia. Viste que te gusta los osos medio, con tu nombre, lo te gusta la lectura, te gustan las novelas, son un poco más rescatadas. Él arregló de aquí para allá esos discos, a trasnochar o a madrugar por ahí, ni bebía ni nada. Bueno, te felicito. Entonces, tú vas a saber comunicar, eso es lo más importante, Sofi, dentro del periodismo. Y vos, Ingrid, ni qué decir, ¿verdad? Una misión, no que nada le pase mal, ahora te pide tijera y vos le pasas un bisturí y justamente el doctor le corta mal ahí la vena o lo que sea, imagínate. Una vez así sucedió, y no era Viola culpable. No. No. Le tenían que cortar el pie izquierdo a uno y le cortaba el pie derecho. No, era vos. Espero que no lo sea nunca, ¿verdad? Bueno, decime un poco, vamos a comenzar contigo, Sofi. Y ustedes pueden decir, ¿verdad?, lo que están haciendo. ¿Cómo ustedes están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Vos, sobre todo, que te llamó la atención y por eso desde marzo me dijiste que estás en el grupo. Sí. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? Por eso te insertaste dentro de la comunidad. Yo siempre fui de andar por las capillas. Yo siempre fui catequista. Ah, fuiste también. Sí, hasta el año pasado nomás. Sí. ¿Pero cuántos años? Porque vos sos demasiado jovencita. Y 19 años prácticamente ¿Desde cuántos años? terminé mi confirmación y ya estaba ya el A los siguiente. 15 terminaste Sí, tu confirmación. me integré rápidamente ya ¿Y también a la catequista formación de qué catequista. fuiste? ¿De los niños? ¿De qué? En primera confesión. Primera confesión. Primera confesión, ya. sí. ¿Y qué tal para los niños? ¿Se saben confesar? Y no? Sí, Yo te fueron voy a los decir, mejores alumnos que tuve. yo te voy a decir, porque yo soy el que escucho después ir a la confesión. Sí. Yo quería llevar a escucharnos. Sí, te esperamos, claro que sí. No hay problema. Bueno, Sí. y por eso vos lo vas a hacer la primera en confesarte. Ahí te cerraste todo tu boca, todo. Bueno, Sí. ¿y qué entonces el proyecto ahí? Como dije, yo estaba ahí y por otros motivos ya no pude seguir en la capilla. Y estuve como 2 meses, si mal no recuerdo, alejada de todo, de la iglesia. Y llegó un momento donde dije que quería volver, no quería dejar esto. Ya te faltaba. Sí, el aire. sí, que no quería dejar, ¿verdad? Sí. Y yo tengo una prima también que está en la pastoral, ¿En que ella está con Ingrid y eso, ¿verdad? Ya. Y yo le escribí y le dije que hace mucho que ella quería integrarme, pero que no sabía cómo. Y ella justo me dice, este sábado tenemos un retiro, es un retiro espiritual. Y acompáñame y vamos, me dice, ¿verdad? Y yo le digo que sí, que me voy a ir. Y ahí empieza todo. Tipo, yo me voy, al llegar ya luego se siente el ambiente, me recibieron súper bien y me encantó eso, ¿verdad? Sí. Y desde ahí ya no paramos. Empezamos, serio? sí, con todas las... Te sí. felicito, o sea, eso te entusiasma. Sí. Quiere decir que el que predicaba, ¿quién vio predicaba? ¿Algún laico, alguna señora, algún señor, algún joven? ¿O Y- no? no, mayormente es Ingrid la que nos da las Ay, charlas. cuenta, sí. Sí. Ingrid, vos ves también predicadora de Jacob Milan de Facé también.
Bueno, a ver, decime, ¿a quién es lo que le predicaste ya vos? ¿Cómo es la cuestión? ¿22 años? Sí, bueno, primeramente empecé en la capilla. Sí. Yo fui ¿Pero cómo se llama tu capilla? Virgen de Fátima, O sea que es otra capilla. otra capilla. ¿A cuántas cuadras está ahí del templo parroquial? Y está en el asentamiento ya. Un poquito asentamiento. lejito, sí. Ah, mira un Yo poco. terminé la confirmación, o sea, hice la O sea, confirmación. vos vivías así el asentamiento. Sí, vivo hacia el asentamiento. Ah. Está en la inmobiliaria del este, mi casa. A la cuenta. Sí. Vos entonces me estás admirando cada vez más. Desde el asentamiento vos estás viniendo. Imagínate. Pues. A la cuenta. Donde va la letra y bueno, ¿y después? Bueno, y tenía cargo de iniciación 1 y 2. Ya. Eran 3 años. Ahí en Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Ya. Después vino la pandemia, igual continuamos. ¿Y hay muchos chicos ahí en el asentamiento? Sí, teníamos muchos. Yo tenía a mi cargo aproximadamente 50 niños. 50 niños, solo de esa etapa. En Uno y el dos. asentamiento. Del asentamiento. Virgen de Fátima. Sí. Qué espectacular. Ni yo no tengo tantos chicos así. Yo aquí en el barrio que vivo ya, bueno, tengo muchos ancianos y ancianas, eso sí. Bueno, y en el retiro, o sea, a lo que les predico es obviamente al grupo juvenil. Sí. En el retiro vino a acompañarnos la hermana María Luisa, que Entiendo. es la superiora general de Hijas de la Misericordia. Ah, ya, ya. Sí, ella. Ahí están las hermanas de la hija de la misericordia. No, están las dominicas. Nuestra están las hermana dominicas, sí, sí. asesora es la hermana Rosalía Pereira. Entiendo, Sí. ya. Ella es la que nos acompaña. Sí, 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 sí. ¿Y esta relación entonces con las hermanas de la Divina Misericordia cómo es? Yo estuve con ellas. Ah, estuviste. ¿Qué quiere decir estuve con ella? ¿Cómo probaste ser religiosa? Sí, yo estaba. A la cuenta, cada vez me está sorprendiendo más hoy, Ingrid. Sí. Con razón que tenés cara de angelita, ya te dije hace rato. Sí. Ah, entraste Yo ahí. estuve ¿Cuánto con- tiempo estuviste, Ingrid, con las hermanas? Y 9 meses aproximadamente. 9 meses. Sí. ¿Y qué tal, vio? ¿Te gustó, vio? ¿Qué tal el ambiente? Lindo. Pero te diste cuenta que no es tu vocación. Yo tuve que salir por otros motivos. Ah, por Sí. otros motivos. Pero esa vocación Sigue intacta. sigue, sigue. Trato de ayudar siempre, de servir a Dios desde otro ámbito. Sí. Y en toda mi formación, primeramente empezó en el colegio con las hermanas dominicas. Claro. Y luego le conocí a las... A ver, un poco, no quiero entrar en tanta intimidad, pero algunas veces algunas chicas dejan, por ejemplo, su vocación religiosa por cuestiones económicas porque tienen que trabajar en su casa. Tu caso no es así, ¿verdad? No. No es eso. Ya, bueno, está bien. Porque si era cuestión económica, le vamos a pedir aquí a toda esta gente que está ahí que nos ayuden que nos ayuden económicamente y vos andar tranquila a seguir tu vocación, ¿verdad? Pero si no es eso, me callo nomás, ya no pregunto, no quiero más entrar demasiado Sí, en intimidades, ¿verdad? Bueno, pero está muy bien, te felicito. Y eso que vos estás diciendo que sigue intacto, ¿verdad? sí, intacta. Y vos, Sofía, por si acaso no tuviste esa vocación por ahí. No, Ah, no, yo no. Pues ya lo salta. Antes que te pregunte todo, ya no. No, pero yo tengo un tío que A ver, a ver. está a punto de ordenarse diaconalmente. ¿En serio? Sí, creo que ya estuvo ¿Pero también en qué este es? programa. ¿Es para ser sacerdote o es para ser diácono casado? ¿Tu tío está casado o no? No. O sea, para ser sacerdote entonces, ¿o no? Sí, para ser sacerdote. ¿En Es, serio? ¿Cómo creo se que ya llama? estuvo Entonces aquí. debe ser mi alumno y no por ahí. Fray Jorge Daniel. Ah, Fray, es decir, que está con los franciscanos. Sí, Fray Jorge Daniel. Ah, Ya ok. estuvo también, creo, acá. Capuchino. No sabes. Torres. Vos capuchino te Torres. digo. Tor. Ah, Sí. yo pensé que te decía capuchino y vos pensabas que iba a tomar un café. No, en realidad sí pensé en eso. Ya pensaste en eso. Espectacular. Ah, mira, pues. ¿y tu Sí, tío es? es mi ¿Quién tío. es? ¿Hermano de? ¿De qué? ¿De tu mamá? ¿O primo de tu mamá? hermano de mi mamá. De tu mamá. Sí, es hermano de mi madrina. Ya, ya. Pero vos me debías, porque yo te pregunté si vos, y vos me tiraste. No, pero a ser yo- tu familia, tu no, primo, que no, tu abuela, pero- que tu mamá, todo eso pasó. Era Vos, amigo nomás. vos nada, vos te lavas la mano. Vos no dijiste si te gusta, no te gusta, si pensaste, no pensaste. Decime nomás ya. No. Para meterme lleno a eso, no. Claro, Así está bien, estoy bien. está bien, está Yo veo por lo que él pasa, ¿verdad? Y acá no me voy a quedar. Claro, claro, claro. No, está bien. Por eso es que cada uno tiene su vocación y tiene que responder a Sí. eso, ¿verdad? Pero es demasiado lindo cuando uno verdaderamente entiende, sabe, y después eso también. Vos decís que tu vocación sigue intacta, ¿verdad? Entonces va a ser espectacular. Porque el día de mañana si te haces religiosa, si seguís eso, después solucionar otros problemas, ¿verdad? De la familia, etcétera, etcétera. Entonces te vas a poder ir allí y le vas a operar a todas esas hermanitas que están enfermas. ¿Vende valeo? Ustedes miran ahí y después ustedes saben más que el doctor. Porque ustedes participan de todas las clases de operaciones, ¿verdad? Sí.
Por ejemplo, el que es cardiólogo, solo cirujano cardiólogo, solo sabe del corazón. Pero vos sabés del corazón, de la pierna, del esófago, del ojo, de todo. Porque vos estás ahí siempre en todas las operaciones. Había y por haber. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola, hola a todos los televidentes de Ñande Yarañe. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Átila en la primera edición de la Cristoteca Fe. Acompáñenme a vivir esta hermosa experiencia. Hola, hola, me encuentro con Lisbeth Saldívar, coordinadora del grupo juvenil Cristo Joven acá en la ciudad de Átila. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que me están viendo detrás de la cámara, la verdad que estoy súper bien, súper contenta por poder llevar a cabo el día de hoy la Cristoteca Fe en nuestra ciudad de Átila. Decime, Lisbeth, ¿es la primera vez que organizan un evento como tal, así que reúnen a jóvenes o ya vienen haciendo este tipo de actividades? La verdad que es la primera vez que estamos organizando este tipo de actividades en nuestra ciudad. Cristoteca Fe, ¿me puedes hablar un poco de qué significa y qué les animó y qué te animó también a vos como coordinadora a organizar este tipo de... A ver, sería como un concierto juvenil católico. Sí. Es un concierto juvenil católico. Lo que me animó, generalmente la idea surgió de mí. Luego yo ya le fui comentando a mi grupo a ver qué piensan, qué opinan. Desde el momento uno ellos dieron su ok, todo el ánimo puesto también en esta organización. Lo que nos motivó principalmente fue que hacer activar a jóvenes de nuestra ciudad para ser miembros activos de la iglesia. Porque en ese sentido estamos 4 comunidades juveniles, pero no todos se animan a participar de algo así. Siempre preguntan, pero luego dicen, es aburrido. Es la frase que más solemos escuchar, pero yo dije, no, a los jóvenes hay que saber entrarles. ¿Y por qué no organizando un concierto y haciéndoles mostrar el lado divertido de lo que es la parroquia y de estar en una comunidad juvenil? Porque como siempre le digo a mis jóvenes y le digo a los demás jóvenes, que servirle a Dios en su juventud no es una pérdida de tiempo, al contrario, es más que un privilegio. Me encuentro con Carlos Almada, miembro de la Pastoral Juvenil de acá de Átila. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señorita? Es un gusto poder saludarte también de toda la teleaudiencia y más todavía muy contentos, ¿verdad?, de poder participar y compartir de este encuentro a nivel pastoral aquí en nuestra querida ciudad de Átila. Carlos, ¿qué tal están pasando? ¿Cuántos de tu comunidad vinieron hoy aquí? Y realmente por la gracia de Dios estamos muy bendecidos
En cuanto a la pastoral, estamos 4 comunidades juveniles aquí de Atirá. Estamos bailando, cantando y por supuesto disfrutando de esto, hacer alabanzas a Dios con música, con baile. Decime, Carlos, hasta el momento, ¿cuál fue tu música preferida? ¿Cuál bailaste más? El que dice: Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para adelante, yo voy para adelante. La misericordia en su plena expresión. Así vivimos lo que fue la primera edición de la Cristoteca Fest, organizados por las comunidades juveniles de Átira, perteneciente de la diócesis de Caacupé. Nos vemos en los próximos videos exteriores. Chao, chao. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Sofía, la sabiduría en persona, y aquí con Ingrid, que nos va a ayudar ahí para que nos haga una buena operación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahora ustedes saben, queridos jóvenes, que concluimos siempre nuestro programa con un mensaje. O sea, yo quiero escuchar, ver todo lo que me contaron, que es una cosa maravillosa. Yo me quedo impactado con todo lo que ustedes están haciendo y cómo están haciendo. Y todo este esfuerzo, ¿verdad?, que hacen como jóvenes es interesante. Vos del asentamiento, vos entonces de tu casa, vos con una vocación específica así y con un deseo también de servir siempre más al Señor. Y vos sobre todo que tenés que después ayudar mucho y me tenés que ayudar con el periodismo. ¿Listo? Claro que sí. Y aquí tenés las puertas abiertas si querés hacer después tu práctica. Para mi pasantía. Si ustedes tienen que hacer su pasantía, ya tenés un lugar aquí a full. Bueno, vamos a comenzar contigo, Sofi. ¿Qué mensaje vos le dejarías a tus coetáneos, a los jóvenes, así como vos, o también a los padres, porque esto es jóvenes para los jóvenes de familia? Claro que sí. A todos los jóvenes que nos ven, que nos están escuchando, yo sé que algunas veces estamos atascados, pensamos mucho y no sabemos qué hacer. Lo único que te digo es que Dios está contigo, Dios te ve, te escucha, Él nunca te deja solo. Él siempre tiene abierto su corazón, siempre tiene lugar para vos. Así que no tengas miedo, abraza tu fe, abraza tu amor y por sobre todo nunca dejes de rezar, de orar por vos, por tu familia, por nosotros, para que nuestra fe siga intacta también. Qué espectacular, mira qué lindo es todo lo que estás deseando, ¿verdad? Y eso para nosotros también, para los papás y eso también, ¿verdad? Sí, para los espectacular, padres. Porque la oración es tan importante, los padres que rezan con sus por sus hijos o con sus mejor hijos. todavía, corregiste y es mejor todavía. Rezan con, no es solamente que rezan por sus hijos. Con sus hijos. Porque hay muchos que rezan, sí, además se me puede que todo aquello, pero aquí hay algo más. Rezar con los hijos, en familia. Bueno, Ingrid, y vos que sos la coordinadora y que tenés una función y responsabilidad demasiado grande. Saben que vos rezás full ahí cuando no te equivoques los instrumentos que le vas a pasar a los médicos, pero además de eso, con esta función tan importante de acompañar a los chicos. Sí, realmente es una misión importante. Siempre dije que cada uno de nosotros tenemos una misión en nuestras vidas que es cuestión de descubrir nomás. Claro. Que en este año el Señor nos invita, el año jubilar, nos invita a renovar nuestro corazón, a hacer una iglesia en salida. Y mi mensaje para los jóvenes es que no tengan miedo de Dios, que puedan acercarse a Él, que Jesús siempre nos espera con los brazos abiertos. Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre, que podemos confiar siempre en Él, que podamos atrevernos a tomar nuestra cruz y a seguirle, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no se desanimen, claro, que luchen por lo que quieren, como alguna vez nos dijo el Papa Francisco, soñar en cosas grandes. En serio, eso hizo el Papa Francisco. ¿Dónde dijo? ¿Aquí en Paraguay o así en general? En general, En y general, eso es lo que a mí siempre más, las palabras de él fueron lo que más a mí me llegaba siempre, de soñar en cosas grandes. ¿O de qué papas te acordás? Por ejemplo, de Benedicto XVI, o era muy chiquitita, ya no. No. Porque 12 años pues tuvo Benedicto, ¿verdad? Quiero decir, Papa Francisco. Sí. Vos tenés, me dijiste 22.
-12. -12 tenía 10 añitos, cuando estaba Benedicto XVI. Y Del Papa entonces, Francisco, sí. no te acordás, sí, porque todavía no estaba muy metida a los 10 No, años, ¿verdad? todavía Con la no. iglesia. Todavía Y vos, Sofi, vos menos todavía, vos 19 años. ¿Vos tenías cuánto? 6, 7 añitos. Sí, ¿verdad? por ahí. Pero te acordás más o menos de la cara de Benedicto XVI, por lo menos. No. No, claro. No. Mirá su foto. Busca ahí, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. ¿Y vos te acordás de su cara, por lo menos? Sí, No. sí, sí. Bueno. Por la película que Por la son los película. dos papas. Siempre. Sí. Ah, los dos papas, ¿verdad? Y además, usted quiere decir que no ven los programas que yo suelo emitir. Depende ya puta madre, le va a salir Pinocho si me dicen sí vemos todos los días. Bueno, nosotros ahí siempre sacamos a los papas. Y no solamente de Benedicto XVI, sino que de Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI, un gran santo, ¿verdad? Ese es uno de los teólogos más grandes que tuvimos, ¿verdad? Como Joseph Ratzinger también después, y después Papa Francisco, que es una cosa impresionante. Y ahora tenemos nuestro nuevo Papa, ¿cómo se llama? Papa Leo. Ah, bueno, menos mal le quise poner prueba, che. Menos mal que Peicua. Bueno, queridas jóvenes, ustedes que vienen desde Yaguarón, les felicito en primer lugar por este trabajo, por todo lo que ustedes están haciendo. Es impresionante, ¿verdad? Y todo lo que le están viendo también es tan lindo. Incluso tenemos que pensar un poco a ver cómo ayudar, ¿verdad? A los jóvenes que están por ahí. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo. Primero, un esfuerzo titánico, imagínense, para venir hasta la universidad a estudiar, formarse, y les felicito por eso. Pero después también lo que significa la cuestión económica. La cuestión económica es que uno tiene que gastar y gastar y gastar, y muchas veces de dónde sacamos, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Bueno, y vos dijiste una cosa, Ingrid, y como coordinadora, y me dijeron que solo predicadora, se nota que a vos te gusta esta frase de yo soy el camino, y la vida. la verdad y la vida. Y bueno, y miramos un poco porque nosotros siempre concluimos nuestro programa con la palabra de Dios. Así que vamos a mirar un poco todo este significado, lo que significa la frase yo soy el camino, la verdad y la vida, que dice Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 6. Ahí encontramos esta frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús se presenta entonces como el único camino hacia Dios. De ahí viene entonces yo soy el camino, el único camino. Y por lo tanto esto significa que Jesús es nuestra vía, nuestro camino, la verdad y la plenitud de nuestra propia vida. Por lo tanto, vamos a mirar un poco y vamos a ir entendiendo lo que Ingrid incluso aquí nos está dejando. También Sofía, ¿verdad?, que nos anima y nos dice que tomemos, que recemos siempre, que no nos alejemos de Dios, que volvamos. Tu experiencia lo es esa, ¿verdad? Sí. 2 añitos un poco, pero para experimentar y conocer qué es vivir sin estar tan preocupado de Dios. Después te viene otra vez esa nostalgia, ese deseo, ¿verdad?, de hacer el bien siempre y trabajar, o que fuiste catequista, etc. Entonces, cuando dice yo soy el camino, Jesús se presenta y nos muestra el camino, es decir, la palabra de Dios. Por aquí tenemos que caminar, esto es lo que tenemos que hacer, no se olviden, nos dice. También quiere decir lo que los papas siempre repitieron, tenemos que ser puentes, dice. De ahí viene el pontífice, tenemos que ser puentes, unir. Porque viste que pasar un río así nomás, las dificultades es difícil. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a solucionar los problemas. Eso quiere decir ser puente. Ser pontífice quiere decir eso. Y no es solo un guía o un modelo a seguir, sino que nosotros mismos somos el puente o nosotros mismos somos el camino. Ese es el famoso, Ingrid, que se suele decir, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí. Pero sin embargo aquí la palabra de Dios nos dice, ¿saben qué? Pablo es uno de los grandes apóstoles que dice, imítenme lo que yo hago, así como yo hago. Y Pablo, no tiene miedo Pablo de decir esas cosas. Y luego la verdad, Jesús es la verdad en el sentido más completo, revela la verdad sobre Dios. Y esto es lo importante, conocer a Dios, saber quién es Dios, no ser superficiales, hacer una buena lectura. A vos te gusta mucho la lectura, no leas solamente novelas, lee algunas cosas también. Ahí te quedaste con los ojos abiertos y con la boca abierta, ¿verdad? Leer sobre la verdad, conocer, saber quién es Dios. Pero hay que leer, ¿verdad? Jesús es la verdad que se refleja sobre todo en nuestra propia vida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, Inge, que nosotros somos verdaderos, somos honestos, no somos mentirosos. Si somos cristianos, vivimos como
cristianos. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Y termino con la vida. Jesús es la vida eterna, la que nos da la felicidad. Eso quiere decir tener vida. De orga lleva. Vos hablas guaraní, Ingrid. Sí. Bueno, menos mal. ¿Y vos, Sofía? Bueno, es la fuente de vida, tanto física como espiritual, y sobre todo ofrece una vida que tiene un propósito y que tiene un significado. Propósito quiere decir hacia dónde queremos caminar. Bueno, y termino, queridos amigos, como siempre, con una bendición. La bendición que les dejamos a ustedes para que se sientan siempre en este camino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. Hacemos la señal de la cruz conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hacemos el chau chau ahí a la gente. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.